Un viernes más compartiendo la palabra de Dios, alimentándonos espiritualmente. Y hoy vamos a tocar este tema que es mirando más allá de lo evidente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que muchas cosas nosotros muchas veces solo vemos lo superficial y sobre todo estamos hablando de las reacciones de la gente, de las actitudes de la gente. Muchas veces podemos encontrarnos con alguien que, eh, quién sabe, nos saluda de una manera distante o de una manera tal vez no de lo más cordial que pueda suceder. Tal vez em, tenemos que interactuar con alguien, no sé, con alguien de nuestro trabajo, con alguien de la casa, con alguien de la familia, y recibimos una respuesta brusca. Y bueno, lo único que nosotros muchas veces hacemos es juzgar y solo fijarnos en lo evidente. Y lo evidente que es la conducta, la reacción, tal vez inclusive la agresión, un ceño fruncido, pero nunca, o bueno, casi nunca nos ponemos a pensar qué puede estar sucediendo detrás de eso. Puede ser que una persona no nos ha saludado del modo en que quisiéramos, porque tal vez ha recibido una noticia terrible minutos antes, porque quién sabe tiene enfermo a un familiar, porque tiene problemas en el trabajo o porque simplemente esta persona está ella enferma. Tal vez es una persona que en ese momento está padeciendo dolores físicos. O no necesariamente tienen que ser dolores físicos, sino pueden ser dolores emocionales. Em, Simplemente puede que la suma de muchos problemas hagan que una persona esté totalmente cansada, que esté agotada emocionalmente y que prácticamente apenas em, pueda salir de la cama el día de hoy porque siente que ya nada vale la pena. Entonces, por supuesto que una persona así eh, va a tener reacciones que de repente no van a ser de lo más amables o alegres, o van a ser personas que no van a mostrar un entusiasmo muy grande ante ciertos estímulos que podamos darles. Entonces, a estas personas cansadas, que podemos ser nosotros o que pueden ser otros hermanos, vamos a denominar en este mensaje, o sea, vamos a em, compararlas con tinajas vacías, a estas personas que posiblemente tienen un cansancio emocional o espiritual, que de repente mucho tiempo están lidiando con un problema, puede ser de salud, con una prueba, con un hijo que no se convierte al Señor, con una pareja que con la que están al punto de la separación o se han separado y que todo eso le hace inclusive sentir que muchas cosas no han valido la pena, que inclusive en un momento de debilidad siente que inclusive el haberse entregado a Dios no ha valido la pena, porque puede definitivamente haber personas que se sientan en ese estado. Y bueno, aquí tenemos los apuntes que, como habíamos dicho, no vemos las cosas como Dios las ve. Y Dios, ¿cómo ve las cosas? Ve con amor. Dios siempre ve con compasión, con misericordia. En cambio, nosotros, lo que ya hemos un poco expuesto con detalle, nosotros vemos el error antes que la necesidad. Vemos cómo nuestros hermanos cuántas veces se han equivocado, pero no sabemos qué es lo que está pasando en la vida de ellos. Vemos la conducta antes de la herida, como decía nuestra pastora.
la conducta antes de la herida. Si alguien está reaccionando agresivamente, puede que tenga muchas heridas en su corazón, puede que las personas le hayan lastimado, puede que ya no espere más que cosas malas del prójimo. Entonces, por supuesto, si una persona está herida, como pasa con los cachorritos, ¿no? Creo que todos podemos imaginarnos la de un cachorro, de un perrito lastimado, golpeado, y que alguna vez uno se ha querido acercar a uno de estos perritos eh, y se han escapado al rincón más profundo de algún lugar y cuando veían que ya no tenían salida y que uno se acercaba, ellos no sabían que estábamos acercándonos con em, con buena fe, con una buena intención. Entonces, ¿qué hacen? Muestran los dientes, gruñen, porque para ellos en la calle simplemente han recibido maltrato y cualquier persona que se acerque a ellos le van a gruñir porque cualquier persona que se acerque a ellos va a ser para maltratarnos y con nosotros, con las personas, es exactamente lo mismo. Las personas que han sido lastimadas definitivamente van a gruñir porque para ellos todo el mundo solo se acerca para lastimarlos. Vemos solo el cansancio antes de la batalla, lo que ya dijimos. Vemos a una persona que prácticamente está desfalleciendo, hasta tal vez espiritualmente, porque dice, oh, he orado ya 10 años por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, y no noto ningún cambio. Son 10 años que sigo batallando con el problema de alcoholismo de mi esposa o esposo. He orado y no pasa nada hasta ahora. Y nosotros simplemente juzgamos, ay, hermanito de poca fe, cuando no vemos todo lo que ha estado viviendo esta persona durante tantos años. En otras palabras, vemos personas vacías, personas débiles, personas a punto de caerse espiritualmente o inclusive físicamente, pero no nos ponemos a pensar en el proceso que han ido vaciando el alma de esas personas, que hemos dicho que vamos a compararlas con tinajas vacías. No nos ponemos a reparar qué es lo que vació el agua. Simplemente decimos, no, aquí esto está vacío, esto no tiene sentido. Y empezamos a criticar y a juzgar. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que veamos al prójimo con compasión, como Jesús lo ve, porque Dios ve más allá de las apariencias. Y vamos a ver un versículo que justamente habla de ese tema. Mm, Este versículo está em, ubicado cuando el profeta Samuel estaba buscando a quién nombrar rey. Y Dios le había encargado al profeta Samuel que busque a la persona que iba a ser rey. Y entonces dice, Primera de Samuel 16:7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El profeta Samuel fue y le dijo, en esta familia vas a encontrar al que va a ser el rey de mi pueblo. Y en esa familia había varios hermanos. Y el profeta Samuel, con los ojos que nosotros muchas veces miramos, se fijó en el hermano más alto, más fuerte, más guapo, y Dios le dice, yo no me fijo en eso. Y ahora esta palabra es justamente, nos llama a mirar más allá de lo evidente. Por eso dice aquí, pues el hombre mira solo lo que está delante de sus ojos, lo aparente. Y en esta palabra que estamos compartiendo, lo aparente son conductas, lo aparente son personas desfallecientes, lo aparente es la reacción agresiva de algún hermano.
Eso es lo aparente. Y nosotros muchas veces solo miramos lo que está delante de nuestros ojos. Sin embargo, Dios ve el corazón de las personas y Dios ve la necesidad de todos. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a mirar con compasión. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil es porque cuando alguien nos trata mal, lo único que a uno le da ganas es de responderle del mismo modo. Eh, Eso es lo que nos da ganas. No nos ponemos a pensar, sino más en que, bueno, si me ha agredido, yo le voy a agredir el doble. Y definitivamente eh, no es lo que Dios nos pide. Entonces, cuando vemos a nuestros hermanos, por ejemplo, si vemos a un hermano distante, ya somos demasiado susceptibles y ya decimos, este es un malcriado, ¿no? O si lo vemos indiferente. Este es un malcriado, este es un creído, ¿no? Este que se creerá. Si vemos a alguien desanimado, ya decimos, no, pues a este, ¿qué se llama? Parece que el bautizo le pasó muy superficialmente, o sea, no lo transformó, ¿no? Porque es un hombre de poca fe, por eso está desanimado, porque un hombre de Cristo no puede sentirse cansado nunca, no puede caer, porque si no Jesús no está con él. Nosotros decimos eso, ¿no? Si está débil, lo que ya habíamos dicho, está mal en su fe. No sabemos lo que está pasando esa persona. Estamos mirando solo lo que está delante de nuestros ojos y no estamos mirando más allá de lo evidente. Por eso somos llamados a no juzgar a un corazón cansado. No somos, no, a no juzgar a una persona que está cometiendo errores. De repente alguien en nuestro trabajo está cometiendo una y otra vez errores, lo ves distraído y no sabes que posiblemente está pasando una prueba con sus hijos, con su familia, con su esposa, quién sabe, un tema de salud en el cual está incurriendo en grandes gastos y toda su mente está distraída en saber cómo conseguir el dinero para eso. No lo sabemos. Juan 2:3 dice, y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y con este versículo tan corto y que todos lo conocemos, que es el milagro de las bodas de Canaán, todos sabemos que Jesús y su mamá y los discípulos fueron invitados a unas bodas. Y ahí hizo Jesús su primer milagro. ¿Pero por qué hizo su primer milagro? Porque su mamá le dijo, y Jesús muy obediente a su mami, ¿no? Como son, yo creo, la mayoría de los hijos, le hace caso porque le dicen a María, el vino se terminó. Y cuando se terminaba el vino era una vergüenza terrible en esos tiempos. Y inclusive ahora yo creo que sería igual una vergüenza si uno se casa y resulta que no hay lo suficiente, no hay la suficiente comida, no hay la suficiente bebida para atender a las personas y la fiesta se tiene que terminar porque no había lo necesario. En estos tiempos también sería un motivo de vergüenza. Pero algo interesante que tal vez todos hubiéramos hecho, yo creo que lo hubiera hecho, hubiera dicho, no, pero Dios mío, o sea, qué mala organización. Se nota que mm, no han hecho bien sus cuentas, que no han hecho bien sus cálculos. Si así les está yendo el primer día, ¿cómo les irá después? O sea, juzgamos siempre, criticamos siempre y María no hizo eso. María no juzgó, no murmuró y lo único que hizo fue hacer lo que uno debe hacer cuando hay un problema. No siempre, aunque no siempre sea nuestro problema, pero sí es nuestro problema y vemos con compasión
y vemos como Dios nos ve, un problema que no es nuestro, vamos a tratar de involucrarnos y de resolverlo. Y le dijo a Jesús sin murmurar, sin criticar, sin decir qué malos organizadores, simplemente le pidió a su hijo que les ayude con el tema del vino. Y sabemos lo que pasó. Jesús hizo un milagro. Y bueno, como todas nuestras piedras de tropiezo se vuelven montañas de tropiezo cuando sucede algo y cuando nuestra comunión con Dios es débil, cuando estamos alejados de Dios, cuando no estamos teniendo ese contacto diario. Hay un refrán propio de nuestro pastor que dice, haz de tu comunión con Dios tu prioridad más importante. Y cada, cada pastor, cada orador tienen frases claves, ¿no? Eh, y de él es esta. Y realmente es lo más importante, nuestra comunión con Dios. La batalla es difícil contra todos esos sentimientos que son propios de nosotros. Fijarnos solamente en lo evidente, fijarnos en que si alguien nos ha tratado bien o mal, pero si nuestra comunión con Dios es profunda, seguramente empezaremos a ver las cosas con otra mirada. Entonces, si ves a alguien débil y que no siempre se muestre con debilidad, es posible que veas a alguien tal vez llorando, pero puede que no sea así, como hemos dicho ya varias veces en este tiempo que estamos compartiendo. Hemos dicho muchas veces, puede que no veas a alguien llorando, más bien puede que veas a alguien que sea agresivo contigo, porque no sabes lo que está pasando en su vida. ¿M? O puede ser tú mismo el que se siente debilitado. Entonces, aprende a identificar, a ver en comunión con Dios, un poco más allá de lo evidente. Mateo 9:36 y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús cuando vio a las multitudes, y no es que vio multitudes llorando, seguramente muchas veces vio multitudes descarriadas, multitudes que se metían de cabeza en la fornicación, en la bebedera de vino, eh, pero vio a estas multitudes con compasión porque estaban desamparadas. Y alguien que definitivamente o está metido en el pecado o está reaccionando agresivamente, o alguien que definitivamente lo ves tan débil que no está pudiendo ni siquiera cumplir con sus obligaciones básicas, ya sea en el trabajo, familiarmente, tenemos que ver más allá de lo evidente. Es difícil, inclusive en nuestra misma vida. ¿M? Muchas veces podemos tener, me pasa a mí, la reacción de mis hijos. Y muchas veces no me pongo a pensar qué es lo que puede él estar sintiendo o ellos estar sintiendo y por qué están reaccionando del modo en que están reaccionando. Interesémonos en las necesidades de otras personas en vez de juzgar lo que vemos superficialmente. Y si nosotros somos los que tenemos las necesidades, si nuestra alma está totalmente vacía, porque ya es mucho tiempo de soledad, porque definitivamente sentimos que a nadie le importamos, ni siquiera a nuestra familia. Si nuestra tinaja es la que está vacía, si nuestro espíritu es el que está vacío, lo que mejor que podemos es
hacer es acercarnos a quien llena todo, llena todo vacío, llena el espacio cuando alguien enviuda y siente la ausencia de esa persona que ha tenido durante toda su vida. El único que puede llenar ese espacio y llenar nuestra tinaja vacía es Dios a través de nuestra comunión. Porque cuando tenemos una comunión real con Dios, es como una persona de carne y hueso, pero no lo sentimos así, porque no tenemos una comunión con Dios, no tenemos una comunión real con Dios. Éxodo 17:11 al 12 dice, y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esta es la descripción de cuando el pueblo hebreo fue libertado de su esclavitud del pueblo egipcio. eh, Dios les prometió que iban a recuperar la tierra prometida, pero que no iba a ser fácil y que los iba a acompañar, sin embargo, en todas las batallas, con todos los pobladores de las tierras que se habían posesionado de las tierras que eran antiguamente de los hebreos. Y esta figurita que he podido encontrar es justamente cuando el pueblo hebreo está librando una batalla con uno de los pueblos eh, que estaban ocupando la tierra prometida. Y resulta que Moisés oraba, oraba y oraba, como debemos hacer en todo momento difícil, oraba en medio de la batalla. Y cuando Moisés oraba con sus brazos extendidos, eh, el pueblo hebreo comenzaba a ganar la batalla. Pero cuando Moisés se cansó, porque imagínense tener horas de horas sus brazos extendidos orando, vienen de dos personas del pueblo hebreo, su hermano y Hur, eh, y le levantan las manos, porque Moisés ya no podía sostenerlas solo. Y cuando Moisés comenzó a bajar las manos, el pueblo hebreo comenzó a perder la batalla. Entonces, y dice que le mantuvieron las manos levantadas hasta la puesta del sol y el pueblo hebreo ganó esa batalla. ¿A qué, mm, o sea, por qué está estos versículos aquí? ¿Por qué están estos versículos aquí? Porque Dios nos llama a sostener al cansado y lo ejemplifica de una manera muy gráfica a través de esto, que cuando veamos a alguien que está cansado, démosle palabras de ánimo y no más bien de juzgarlo. O sea, como siempre digo, no es que digo esto estando en la acera del frente, uy, no, miren allá los que no pueden dejar de juzgar. Soy el primero en juzgar. Lamentablemente tenemos que, en comunión con Dios, pedirle que vaya a Él corrigiendo todo esto en nuestra manera de ser. Definitivamente tenemos que ayudar al cansado. Si vemos a nuestro hermano, bueno, es fácil tal vez querer ayudar cuando vemos a alguien llorando, pero cuando alguien nos agrede, es fácil ir y decir, ¿qué estará pasando por mi hermano? Y tal vez ir y darle un abrazo y decirle, estoy contigo, dime qué pasa, ¿por qué te portas así? ¿Estás teniendo algún problema? ¿No? Y eso es lo que nos manda Dios. Y por el contrario, nos pide que en una comunidad sobre todo, más que todo cristiana, en una comunidad que dice que ama a Dios, que dejemos los celos de lado, que dejemos la envidia, que en vez de juzgar a las personas y
De repente porque nos ha tratado mal a alguien, voltearle la cara la siguiente vez que nos veamos con esta persona, acompañarnos, perdonarnos, ver a nuestro hermano con compasión. No seamos un motivo más de tropiezo para estos hermanos. Lamento decir cuántas veces he debido ser un motivo más de tropiezo. Cuando alguien me ha agredido y yo lo he agredido peor todavía, ¿no? Cuando alguien me ha gritado y yo he decidido gritar más fuerte sin ver lo que esta persona puede que tenga. De repente no son problemas de hace 10 minutos o de hace un día o de hace meses. ¿Quién sabe esta persona puede haber tenido una niñez marcada por el maltrato, aunque sea por alguien que nos ama, porque muchas veces las personas que nos aman nos maltratan. Tal vez un padre que le gritaba, tal vez un padre que si hacía algo mal le decía, eres un estúpido. Puede que esta persona haya tenido un pasado así. Entonces, hacemos un llamado para ver a quién podemos sostener, a quién podemos levantarle las manos cuando ya estén caídas. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice que sobrellevemos lo que hicieron Ur y Aarón con Moisés, físicamente hablando, pero si lo tenemos que hacer con alguien emocionalmente, Dios nos pide que lo hagamos, más aún con nuestros hermanos en Cristo. Y haciendo una descripción de lo que pasó en el milagro de, que Jesús hizo con el vino. Jesús dice a la gente, a los sirvientes, que llenen unas tinajas con agua. Y bueno, aunque no se describe eso, pero seguramente si era mm, vino para toda una fiesta y parece que en ese tiempo hacían fiestas, pero de verdad, con todo el pueblo invitado. El trabajo que han debido realizar estos sirvientes no ha debido ser como echar una tacita de agua, ¿no? Ha de ser una labor que ha requerido un esfuerzo enorme el llenar todas las tinajas de agua. Entonces, aquí hacemos una analogía y es que mm, el que quiere participar siendo herramienta del milagro, porque nosotros estamos claros, y aquí está apuntado, que nosotros no podemos restaurar almas, nosotros no podemos transformar vidas, nosotros no somos Dios para transformar la vida de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Tal vez algunas personas como yo estamos 10 años en el cristianismo, yendo una otra vez por decirles en reacciones como las que decía. Si alguien nos grita, yo grito más fuerte. Y seguimos, sigue obrando Dios en nuestras vidas. Pero nosotros, si nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos, peor podemos cambiar a otras personas. Pero podemos ser instrumentos de Dios en el milagro que Dios haga con la vida de otras personas. Podemos encontrar a alguien tal vez en algún momento que sin que nosotros lo sepamos esté a punto de suicidarse, porque ya su cansancio es extremo. Pues busca ser una herramienta de Dios para ser parte del milagro que Dios haga. No lo harás tú, pero que te entregues como herramienta para llevar una palabra de ánimo, para ver más allá de lo evidente. Y bueno, hemos visto que tenemos que ver más allá de lo que está en nuestros ojos, que Jesús hace el milagro y que si nosotros estamos con nuestras tinajas vacías, si nosotros somos los que estamos con nuestras tinajas vacías, acerquémonos a Dios, para que Él las llene,
Y si vemos tinajas vacías, personas que ves que ya lo último de su esperanza se está vaciando y ya no queda nada, sé parte del milagro, viendo esas necesidades y cómo las veremos a través de nuestra comunión con Dios. Si nuestra comunión con Dios es grande, veremos estas necesidades y Dios nos hará sensible a poder verlas. Y finalmente, hacemos el llamado que siempre hacemos. Si tú por algún motivo estás viendo este video y no has entregado tu vida a Cristo, porque decir creo en Dios no significa que tengas una relación con Dios. Eh, decir yo creo que si no conociste un día a tu padre biológico, decir que crees que tienes un padre biológico, que has visto una fotito de él en algún caso, no hace que tú tengas una relación con tu padre biológico. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, siempre decimos que el 95% de este país dice, creo en Dios, pero seguramente no sabemos cuánto, pero mucho, mucho, mucho menos que eso serán las personas que realmente tienen una relación con Dios, que le hablan todos los días, que le escuchan a través de su palabra todos los días, o a través de radios, o a través de prédicas ahora en YouTube, teniendo siempre mucho discerniendo mucho sobre si están realmente estos predicadores eh, basados en la Biblia. Pero bueno, volvamos. Entrega tu vida a Dios. ¿Y cómo lo haces? Fácilmente. Haces algo parecido a lo que hizo el ladrón arrepentido, el que le llamamos buen ladrón en la cruz. ¿Y qué le dijo a Jesús? Señor, el día que estés sentado en tu trono, acuérdate de mí. Y dijo que él merecía ese castigo porque él había hecho daño. En resumen, solo tienes que decirle, Señor, me reconozco pecador, como el buen ladrón. Me reconozco pecador, sé que soy un pecador. Sé que por mí mismo no puedo obtener la salvación. Y te pido, Señor, que el día que decidas que yo deje este mundo me lleves a tu presencia, porque te reconozco como mi Salvador y reconozco que tú moriste para darme vida eterna. Creemos que si has hecho esta oración de corazón, con la humildad de tu corazón, creemos que eres salvo a partir de hoy y que a partir de hoy el Espíritu Santo habita en ti y que al habitar en ti el Espíritu Santo irá transformando tu vida, no en un día, no hasta mañana, hasta el último día de tu vida, tal vez 10 años después, igual que yo, alguna vez, ya no como una práctica habitual, pero alguna vez todavía caigas en lo que es tu piedra de tropiezo, pero ya el Espíritu Santo estará transformando tu vida hasta el último día que estés en este mundo. Le pedimos al Señor que renueve fuerzas, que fortalezca tu vida, que dé sanidad a las personas que están rotas, si es que tienes heridas de niño, que nos socorra en tiempos de dolor, que quite nuestras cargas, que afirme la identidad de hijos que tenemos, que haga que no olvidemos que somos hijos suyos, pero somos hijos cuando entregamos nuestra vida a Dios. Y que nos perdone si hemos juzgado, si hemos reaccionado, si cuando alguien nos ha gritado, hemos gritado más fuerte, sin entender lo que esta persona puede estar pasando. Y que finalmente, Señor, haga que tengamos un corazón compasivo y que miremos más allá de lo evidente. Espero que haya sido de bendición esta palabra y nos vemos la siguiente semana.
Bendiciones para todos.